¿Cómo están? Muy buenos días, chicas. Buenos días, Miss. Buenos días, buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿no? Ya, a ver. De la Cruz Tazaico. Presente, Miss. Flores Reyes. Guaguasonjo. Buen día, Miss. Presente. ¿Cómo estás? Irupaya. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Menéndez. Presente, mis buenos días. Buenos días. Puerta Puscán. Yalta Alvarado. Presente, Miss, buenos días. ¿Cómo ¿Bien estás? me escuchó? Presente, buenos días, le dije Puerto Puscán. Puerta, ¿cómo estás? No, no te había escuchado. Usca. Busca presente, profesora. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, vamos a empezar. Paredes. Ya. Ahora sí, vamos a comenzar con la siguiente sesión. Ya ahora sí ya hemos terminado. Ya hemos terminado con lo que viene a ser la, este, la mecánica corporal. Ahora sí vamos a ver otro tema que viene a ser unidad del paciente, ¿no? Listo, muy bien. Íbamos a empezar, ¿verdad? El día lunes. No llegamos a avanzar nada, ¿o sí? A ver si recuerdo.
hemos avanzado, Miss. No hemos avanzado, ¿o sí? Sí hemos avanzado, Miss. ¿Hasta dónde avanzamos? Hasta mobiliario. Esta parte. Sí, Miss. Ah, ok, muchas gracias. Esta partecita, muy bien. Ujú. Ya. A ver, dice, en el mobiliario viene a ser todo lo que está conformado la unidad del paciente, o sea, todos los equipos, los materiales, ¿no? El mobiliario de la habitación debe ser el mínimo imprescindible para garantizar la comodidad y facilitar la movilidad, el mantenimiento y la limpieza. Ha de ser de colores claros, lavable y de fácil desplazamiento. Como ya habíamos visto, en este caso por lo menos debe existir lo mínimo para que el paciente se pueda sentir cómodo, ¿no? Por ejemplo, la cama, lo que viene a ser su, su silla, ¿no? La iluminación, la mesa para poder comer, la mesa. Después también lo que viene a ser su velador, ¿no? Y en este caso, al menos un espacio para que pueda movilizarse, para que no solamente el paciente pueda movilizarse, sino también sus familiares, ¿no? De colores claros, lavable y de fácil desplazamiento. De colores claros para poder verificar si es que existe suciedad, ¿no? Los pisos normalmente son de un color bastante claro, de un material de vinilo especial para que sea de fácil limpieza, ¿no? Porque todas las semanas se hace limpieza cuando se trata con los pisos o las paredes o el material en sí de lo que viene a ser hospital, materiales hospitalarios, se hace una limpieza un día particular, ¿no? ¿Para qué? Para que esté listo para el resto de días. De todas maneras, siempre hay contaminación, entonces es imprescindible de que se haga la limpieza, ¿no? Muy bien. Todo el mobiliario debe estar fabricado con materiales de colores claros para que no se enmascare la suciedad y sea fácilmente lavable. Varía si se trata de unidades especiales o de unidades de hospitalización general. Claro, son diferentes, ¿no? Es muy diferente a lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en lo que es el área de cirugía, en lo que es el área de medicina, pediatría, ginecología. Podemos encontrar cosas diferentes en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, varía de manera, algunos equipos sobre todo, ¿no? Vamos a empezar con la cama. Esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Ahora sí ya me acordé. Pero vamos a hacer un recuento, ¿no? La cama por lo menos debe tener su lencería completa. A ver, la lencería o la ropa de cama que nosotros utilizamos viene a ser la siguiente. Nosotros utilizamos lo que es la sábana inferior, utilizamos lo que viene a ser el hule, la solera, la sábana superior, utilizamos cuando es época de invierno, lo que es la frazada y por último la colcha, ¿no? Eso lo utilizamos mayormente, aparte de la almohada y su funda. En algunos casos, inclusive se coloca un protector para el colchón, pero los colchones en lo que viene a ser el ámbito hospitalario son de un material especial para evitar que se moje, para evitar que se filtren las secreciones
o los fluidos corporales, ¿no? Debe colocarse en la habitación de manera que tenga 3 de sus lados libres. Ya hayamos visto el lado izquierdo, el lado derecho y la parte inferior, ¿no? Para que la persona que los atiende o el cuidador o ya sea el personal de salud o el mismo paciente pueda desplazarse con facilidad. Las camas hospitalarias son articuladas. Eso quiere decir que son especiales para poder movilizar, para poder levantar la cabecera, para poder levantar la parte de los pies, ¿no? Y esto es regulable. Tiene sus manijas para poder modificarlo. Listo. Aquí estaban las medidas estándar, ¿no? Estándar, pero puede variar en algunos casos. Normalmente se utilizan estas medidas para que pueda ingresar o para que pueda haber espacio en las unidades, ¿no? En las habitaciones hospitalarias. Listo. Y así se ve pues articulado, ¿no? La parte de la cabecera, la parte de los pies. Muy bien. A ver, un momentito, por favor. Listo. A ver, en el caso de la cama, está conformado por lo que es el colchón. El colchón que es de una o varias piezas, ¿no? Cubierto con una funda para su protección. Debe estar fabricado de un material elástico, transpirable al vapor e impermeable al agua. Y debe ser hipoalérgica e ignífuga. A ver, el colchón debe tener varias características. ¿Por qué? Porque recordemos que el colchón no es personalizado, lo utilizan muchas personas, ¿no? Para empezar, puede ser de una sola pieza, así tipo colchoneta. Es de un solo, está compuesto por una sola pieza, como dice ahí, de varias piezas que va ya relacionado con la cama articulada, ¿no? Debe estar protegida para evitar, como les mencionaba, que el interior, el relleno de este colchón se moje o se contamine con los fluidos corporales. Porque nosotros recordemos que hay lugares o hay áreas en las cuales pues el paciente tiene sangrado, tiene transpiración, excesiva transpiración, también tiene secreciones respiratorias, puede tener inclusive incontinencia urinaria e inclusive incontinencia fecal, ¿no? Entonces, definitivamente debe ser de un material la cubierta para que pueda limpiarse fácilmente y no contamine el interior. De un material elástico podría decirse porque al momento, si fuera rígido, entonces la persona al momento de moverse o al momento de sentarse o de hacer algún movimiento, entonces la cubierta de este colchón se rompería. Entonces tiene que ser hasta cierto punto elástico, ¿no? Que sea transpirable, o sea que lo de adentro pueda, pueda circular el aire, ¿no? Y pueda salir hacia afuera
Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto los colchones de hospital que tienen una especie de huequitos a los lados, ¿no? Cuando la persona se sienta, baja el volumen, ¿no? Y cuando la persona sale, o sea, ya no hace presión en el colchón, nuevamente regresa a su forma original, ¿no? Eso significa que sea transpirable, que sea impermeable al agua, que no logre ingresar ningún líquido y debe ser hipoalérgica, que al momento de que la persona se tenga contacto con este colchón no tenga ninguna reacción alérgica e ignífuga. ¿Qué significa ignífuga? Que no, por decirles, no queme tanto o que no produzca demasiado calor, ¿no? Eso es lo más adecuado, porque que no sea inflamable, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos contacto con los colchones, a veces pareciera que quema, especialmente con con el clima, ¿no? Con la temperatura en la que nos encontramos e incomoda al paciente. Entonces, lo ideal sería de que el colchón sea fresco, ¿no? Porque eso también, acuérdense que si aumenta la temperatura puede generar la maceración, o sea que los tejidos se presionen demasiado, transpiren y pueda formarse lo que es las escaras, ¿no? La almohada debe tener funda de protección. De todas maneras, la almohada tiene que ir con su funda, ¿no? Las barandillas laterales, ¿para qué? ¿Para qué sirven las barandillas laterales? Para poder evitar que el paciente se caiga, ¿no? Al momento de moverse o al momento de rotar. Entonces, cuando nosotros también hacemos los cambios posturales, levantamos las barandillas para evitar que el paciente caiga al suelo, porque recordemos que la cama, si bien es cierto, tiene una altura, pero con colchón su altura aumenta. Y el paciente, así sea el mínimo, la mínima altura, si se cae, puede generarse, pues, o puede lastimarse, ¿no? Puede generar alguna lesión. La manivela. La manivela viene a ser las que ayudan a regular las articulaciones de la cama, ¿ya? O sea, el que ayuda a levantar la cabecera, la parte inferior de los pies, ¿no? Listo, que había mucha bulla, por eso apagué mi audio. Ya, aquí vemos, por ejemplo, lo que es la cama articulada, ¿no? La cabecera permite colocar al paciente inclusive desde 0 grados, o sea, completamente recto, hasta inclusive un 90 grados que sería posición Fowler, ¿no? Sí, dime, busca. Mi pregunta es, profesora, ¿los colchones tienen un solo tamaño de altura o también son diferentes? Ah, no, eso varía dependiendo del área, pero todas tienen la medida estándar, ¿no? Que van de acuerdo a lo que es la cama. En el caso del colchón, lo único que variaría sería en pediatría, nada más para las cunas. Eso es ¿Y lo único cuánto que tiempo cambia. se cambia, profesora, los colchones? ¿Se cambian o no? ¿Se esteriliza o no? ¿Cómo se hace, No, profesora? no. Los colchones se cambian dependiendo del deterioro que tenga, ¿no? Como viene a ser una cubierta, por decirlo así, plástica, es, puede durar mucho tiempo, pero dependiendo del deterioro puede cambiarse inclusive hasta en 5 años, ¿no? La limpieza no es por medio de la esterilización, sino por medio de sustancias desinfectantes.
y queda bien porque no, la cubierta es bien resistente, ¿no? Es bastante gruesa. No sé si ustedes habrán visto ese material que es así, ay, no me acuerdo cómo se llama, que inclusive los venden en las librerías para hacer trabajos. Ah, se me fue ahorita el nombre. Así parecido al microporoso. ¿El Tecnopor? No, 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 no es Tecnopor. Es tipo corpun plastificado así, ¿no? Exacto, Corospun, muy bien, sí. Así parecido al Corospun. Ustedes se dan cuenta que el Corospun pues es bastante resistente, ¿no? Ustedes lo colocan en una superficie, el Corospun, y ya queda ahí. Y pues no tiene que pasar muchísimo tiempo para poder, para que se de repente se formen algunas estrías o para que se formen algunos lugares donde pueda ingresar algún, algún material, ¿no? Entonces, en este caso, el, en este caso, pues ya cada cierto tiempo sí se tiene que cambiar, ¿no? Se tiene que ir viendo, porque no puede ser una fuente de contaminación. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, ninguna, profesora. Gracias. Ok, muy bien. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, seguimos con lo de la cabecera, ¿no? Una de las características es que la cabecera es manejable. Va desde los 0 grados hasta los 90 grados. Y la parte inferior de los pies también va inclusive desde 0 grados hasta 45 grados. Esto sí no se puede pues mover como el lado de la cabecera. Y esto ayuda a que cambie la posición, ¿no? Con eso podemos poner en Fowler, semi-Fowler, podemos colocar en 3 de Lembour, ¿no? Para que las posiciones anatómicas, para poder cumplir con las posiciones anatómicas. Después, otra característica que tenemos es el cabecero y el piecero. ¿Qué cosa viene a ser el cabecero? El cabecero viene a ser esto, ¿no? La parte de aquí. Y el piecero. Ambos tienen, no es como la cama normal que nosotros tenemos. Debe tener estas dos partes, ¿no? Normalmente, esta parte viene, ahora, las camas vienen de un plástico duro, ¿no? Pero para poder limpiarlo fácilmente. Pero los bordes siempre vienen de un material mucho más grueso para que sea resistente. Hay variedad, porque podemos encontrar diferentes tipos de cama en clínicas, en hospitales pequeños, en hospitales grandes, en hospitales antiguos, en hospitales de repente que son de zona rural, son los básicos, ¿no? Pero siempre tienen las mismas características para poder manejarlo. Después tenemos lo que es el panel en lámina, ¿no? La estructura de acero que va en todos los bordes, ¿ya? La estructura de acero de color, de un color bastante claro para que pueda ser de fácil limpieza también. Siempre tiene ruedas, siempre va a tener ruedas, pero recuerden que también tiene sus frenos, porque si nosotros no colocamos el freno en la cama se va, ¿no? Se puede movilizar. ¿Para qué? Esto nos permite movilizar al paciente con todo y cama, cuando a veces el paciente no puede sentarse en silla de ruedas o no puede movilizarse y mientras nosotros lo trasladamos a la camilla o a un sistema de movilización, entonces preferible sacarlo con todo y cama, ¿no?
Después tenemos las barandas de seguridad. Esto puede variar. Las más simples son estas de aquí que se suben y tiene su seguro, ¿no? Para poder, eh, para poder evitar que se baje, ¿ya? Se sube. Hay otras que se desplazan de izquierda a derecha para poder y clampan, o sea, una vez que tú ya los subes completamente, se queda asegurado, ¿ya? Y para poder bajarlo, tiene una manija que nosotros presionamos y la bajamos, ¿no? El control de mando, las manivelas, que normalmente son dos, en algunas camas hasta tres, ¿no? Pero normalmente son dos. Una que moviliza la parte de la cabeza, del cabecero, y la otra, la de los pies, ¿no? Listo. Entonces esas son las características que tienen mayormente las camas. Debe tener, esto es una plancha, ¿ya? Porque si fuera, por ejemplo, las camas, como nosotros hemos visto que tienen resortes, ¿no? El somier, no. ¿Qué sucede con eso? Lo malo del somier es que para poder para poder limpiar, ¿no? Para que sea de fácil limpieza. Después tenemos lo que es el velador. El velador se sitúa junto a la cama siempre, de forma que sea accesible especialmente para el paciente, porque ahí guarda todos sus objetos personales, guarda, por ejemplo, sus zapatos. Aquí puede guardar en esta parte superior lo que viene a ser sus objetos de aseo personal, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cepillo, puede ser que de repente tome otros medicamentos, puede guardar ahí su peine, ¿no? Lo de aseo personal, como les mencionaba, el jabón, champú. Y aquí en la parte inferior puede guardar su maleta con su ropa, su cambio de ropa. Si bien es cierto, cuando entra se le coloca su bata de hospitalización, ¿no? Pero todo el resto lo puede guardar acá, ya para estar preparado para lo que es su salida, ¿no? Cuando le den de alta. También aquí puede guardar sus zapatos, sus sandalias, otros efectos personales, ¿no? Pero siempre hay que recomendarle de que cosas de valor debe de dejarlos en su casa o su familiar se los debe de llevar porque hay muchas personas que ingresan y ya hemos tenido malas experiencias con los pacientes que han perdido algún objeto personal. Obviamente no debería suceder este tipo de cosas, ¿no? Pero sucede. Entonces, de preferencia, pues los objetos de valor, dejarlos en casa, ¿no? Reloj, alhajas, todo eso. Porque hay personas que llegan con estos tipos de accesorios, ¿no? Y en este caso, el celular, ¿no? Ahora todos usamos el celular y cuando la persona llega a hospitalizarse, también maneja su celular. Entonces el celular lo debe tener consigo, mejor. Como les digo, esto no debería suceder, pero es una recomendación, ¿no? Porque de todas maneras hay personas que tienen, como se dice, malas artes, ¿no? Este velador también tiene rueditas para poder desplazarlo fácilmente, pero hay otros veladores que no tienen estas rueditas, son fijas, pero son de fácil, son ligeras y de fácil movilización, ¿no? Tienen como una especie de asas aquí a los costados para poder cargarlo y para poder pues movilizarlo, ¿ya?
Listo. Entonces, el paciente al tenerlo aquí al lado, el velador, entonces puede sacar con facilidad, ¿no? Puede movilizarse y puede sacar sus objetos con mayor facilidad. La mesa de cama. La mesa de cama sirve para depositar sobre ella las bandejas de la comida, ¿no? También nos permite a nosotros dejar algún objeto. Ojo que esto siempre, constantemente tenemos que estar limpiándolo, ¿ya? Porque de todas maneras siempre quedan restos, ¿no? La mesa de cama también tiene ruedas para poder desplazarlo con facilidad y por su especial diseño permite regular su altura. Tiene tres características. Tiene una altura regulable, ¿no? O sea, podemos subirlo un poco más para que quede a la altura del paciente o podemos bajarlo de altura regulable, porque hay personas que de repente no pueden agacharse, hay personas que de repente no pueden movilizarse demasiado para poder comer, ¿no? Entonces nosotros le regulamos a su gusto. Tiene 4 ruedas, ¿no? Es de material bastante resistente. Toda la base es de acero, pero esta parte, esta superficie viene a ser como una especie de melanina, ¿no? Que es de fácil también limpieza. Se adapta al paciente de forma que pueda comer semi incorporado y con mayor comodidad. También se le denomina como carro bandeja, ¿no? Esa es la mesa hospitalaria. Muy bien. La silla. La silla se utiliza como lugar de descanso para aquellos pacientes independientes. O sea, por ejemplo, el paciente ha sido operado de lo que es la vista o de repente el otorrino laringólogo lo ha operado o de repente ha tenido algún tipo de operación con anestesia local. Entonces, en ese caso, el paciente se puede movilizar, puede bajar de su cama, ¿no? Sin mayor problema. Entonces, la silla le sirve también de descanso para no estar todo el tiempo en la cama, ¿no? Siempre y cuando el paciente se pueda movilizar. Si el paciente tiene una movilización limitada también, pero siempre con presencia de el personal, ¿no? Del personal, siempre, 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 para evitar las caídas, para evitar de repente que se maree y se pueda producir algún tipo de daño. Estas sillas se colocan junto al paciente. También el velador va hacia un lado y la silla hacia el otro, ¿no? También va al lado contrario de la mesilla. La mesilla en realidad solamente la jalamos o la utilizamos para que el paciente pueda comer, ¿no? O pueda de repente, si el paciente lo requiere, apoyarse para poder leer, para poder tener, para poder cuando se sienta y de repente quiere hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Listo, ahí se utiliza la mesilla, pero si no, para evitar que estorbe, entonces lo ponemos en un lado que no esté limitando el tránsito, ¿ya? Por ejemplo, aquí, vamos a regresar a la imagen. Aquí, ¿ya ven? ¿Se dan cuenta? No siempre la mesilla está cerca de lo que es la cama, ¿no? Lo podemos colocar más lejos para que pueda transitar fácilmente. Lo que sí obligatoriamente es que debe ir el velador y la silla a los lados de la cabecera, ¿no? Listo, muy bien. Esto le va a permitir sentarse también fácilmente sin necesidad de estar desplazándose hacia otro lugar,
¿no? Y la silla no solamente le va a servir al paciente, sino también le va a servir, disculpe, a, al familiar o al cuidador, para que pueda reposar, para que pueda sentarse junto a su paciente, ¿no? Junto a su familiar. Entonces, la silla también es importante. ¿Cuántas veces, cuántas personas han ido a cuidar a su familiar y lamentablemente pues no han podido descansar bien, ¿no? Porque muchos de ellos van y cuidan durante la noche, entonces para ellos no es fácil ni siquiera tener una silla, ¿no? Al menos con una silla ya te sientas, reposas, descansas, ¿no? Para nuevamente estar alerta al cuidado del paciente. La papelera o cubo siempre ayuda en cada habitación. Suele colocarse dentro del... aquí me he equivocado, ¿ya? Es dentro del área. Suele colocarse dentro del área y se utiliza para recoger los desechos, ¿no? Dependiendo también del tipo de bolsa que se le coloca, pero normalmente se le coloca una bolsa color roja. ¿Por qué? Porque no sabemos si de repente el paciente o el familiar está desechando algún material o algún desecho que ha tenido contacto con fluidos corporales, ¿no? No lo sabemos. Entonces, el personal de limpieza, de todas maneras, lo, lo coloca con bolsa roja, ¿ya? Y de esta manera, pues cada cierto tiempo el personal de limpieza va recogiendo con todo y bolsa para poder evitar que se llene, porque esta papelera o cubo es pequeña, no es muy grande, ¿no? Es solamente para lo esencial en el momento. Cada turno el personal de limpieza lo va recogiendo, ¿ya? Por eso les digo, normalmente le colocan una bolsa roja, ¿no? Porque de todas maneras el personal de limpieza tiene que cuidarse. Cuando va estos desechos finales, cuando ya tiene su destino final, no van a estar escogiendo, ¿no? No van a estar separando lo que viene a ser desecho simple con lo desecho biocontaminado. Entonces, ya de frente todo de una vez, ¿no? Para poder desechar. ¿Ya? Listo. Lo que es el armario. En muchos de los hospitales hay armarios, ¿no? Donde se guarda la ropa y otras pertenencias del paciente y también una manta de repuesto por si el paciente la necesita, ¿no? Estos armarios también sirven cuando el paciente va a tener una estancia larga. Normalmente los armarios se encuentran detrás de las puertas de cada habitación, ¿no? Están empotrados estos armarios para evitar ocupar espacio, ¿ya? Y estos armarios son bastante espaciosos. Ahí se guardan las colchas, la lencería en sí de la cama y también, bueno, también puede guardarse el resto del material que el paciente ha traído, ¿no? Cuando es de estancia larga, necesita bastantes mudas, no de ropa, sino ropa interior, de repente necesita pañales, pañitos húmedos, necesita lo que viene a ser papel higiénico, ¿no? Toallas para su limpieza. Entonces, de todas maneras, se utiliza el armario, ¿ya? A veces necesita colchas, ¿no? Eh, Después tenemos lo que es la lámpara. La lámpara generalmente está fijada a la pared para que no ocupe espacio. Sí, hay una lámpara personalizada, ¿no? Se utiliza principalmente en exploraciones, o sea, cuando el médico va y realiza su inspección, entonces
ahí prende esta lámpara personalizada, a veces para no molestar o no prender la luz que se encuentra en la habitación, ¿no? También lo puede utilizar el paciente para lectura o en todo caso, pues para poder iluminar la habitación, ¿no? No se utilizan lámparas en las mesillas para evitar los riesgos de accidentes, ¿no? No, por ejemplo, puede haber una electrocución, puede haber, por ejemplo, lo que es la caída de la lámpara y puede romperse la bombilla, ¿no? Entonces, para evitar eso, las lámparas ya vienen ya incorporadas, ¿no? A ver, retrocedo. Vamos a ver, para no estar retrocediendo todo. Aquí, aquí ven, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí están las lámparas, ¿no? Ya viene ya directamente empotrado para poder proveer de iluminación al paciente. Profesor, ¿eso solo está en pared, pegado, tipo plano? ¿Cómo está eso? No se visualiza bien. Allá voy a ponerlo más grande. Ahí está. No es plano, es como si fuera una lámpara de pared. Y es otro, profesora, el que ponemos normalmente luz de Ahí está. emergencia. Cuando se va la luz, prende el otro. ¿Eso es otro? Ese es otro, claro, es diferente. Es diferente. Es diferente. Esto no, esto es como si fuera, eh, viene a ser como una especie de empotrado aquí y tiene su propia luz que ilumina directamente al paciente, nada más. Aquí está. Ah, ya es tipo tubo, ¿no? Ajá, parecido. Hay diferentes formas, hay más chicos, hay más pequeños inclusive, pero siempre está así asegurado a la pared. Listo, tenemos el soporte de suero, ¿ya? O el portazueros, también se le conoce como este soporte de suero, se le conoce como portazueros también. Se utiliza como sistema de soporte para las bolsas de suero o de medicación, ¿no? Tiene en ambos extremos para poder colgar los frascos y así tener una altura considerable para que pueda pasar el medicamento o pueda pasar la sustancia al lo que es la vena del paciente, ¿no? Debe tener una determinada altura porque si no, no pasa. Estos portazueros también son regulables. ¿Por qué? Porque a veces también podemos utilizarlo para pediatría, ¿no? Entonces, los niños son más pequeños, no necesitan una altura mayor, entonces se puede regular el soporte de suero. El biombo también es importante. Se emplea para separar una cama de otra, a veces cuando se hace exploraciones, cuando el médico va a realizar algún tipo de observación, cuando va a hacer, va a realizar algún tipo de procedimiento y hay otra persona en la habitación hospitalizada, cuando es una habitación compartida. Entonces, en este caso, pues, de preferencia, se utiliza el biombo, siempre para poder guardar el pudor de la persona, ¿no? No vamos, ya que se desnude o que vamos a hacer el procedimiento retirándole todas las cubiertas, ¿no?
Imagínense la vergüenza que puede sentir esa persona, ¿no? Entonces hay que mantener la privacidad y el pudor del paciente. El biombo puede ser de 2 cuerpos o de 3 cuerpos, ¿no? O sea, se puede dividir en 2 o en 3. También tenemos otros elementos que puede haber, un sistema de comunicación interna. En algunos hospitales sí hay, que significa que en este caso, pues, el paciente permite comunicarse con la estación de enfermería, ¿no? Sin necesidad de estar gritando o llamando. Las acústicas o los timbres, a veces se presiona también. Hay timbres a nivel de lo que es la cama del paciente, cerca, ¿no? En la pared, para poder avisar a el personal de salud, al personal médico, para que acuda a esa habitación, ¿no? También un sistema luminoso, y esto se ve bastante en la estación de enfermería. Las tomas de oxígenos y bombas de vacío, esos sí van empotrados también en la pared y en la cabecera para poder proveer de oxígeno al paciente. Listo, muy bien. Entonces, estos dos son importantes porque la toma de oxígeno permite, ya no es necesario utilizar pues los balones de oxígeno, ya viene directamente su conexión con la central en donde provee de oxígeno, nada más, ¿no? Solamente que hay que utilizar pues una herramienta para poder abrirlo, porque no puede estar directamente abierto, ¿no? ¿Y la bomba de vacío para qué sirve? Para poder realizar aspiraciones, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene muchas secreciones respiratorias, entonces se coloca una cánula para poder realizar esta aspiración, ¿no? No provee, sino aspira, ¿ya? Materiales y equipos de la unidad del paciente. El material que hay que incluir en una unidad tipo común puede clasificarse en... Ay, disculpen. A ver, acá está. Ese no iba. De todo lo que nosotros hemos visto en lo que es el mobiliario, siempre va a haber también otros materiales, ¿no? Otros materiales que vamos a necesitar. Cada habitación debe disponer de material de uso habitual, ¿no? ¿Cuál es este material de uso habitual? El material que hay que incluir en una unidad tipo puede clasificarse en material de uso habitual como un vaso para beber y una jarra. El paciente debe llevar su propio vaso por medidas de precaución, ¿no? La jarra sí es, lo da cocina con agua, pero a veces el paciente necesita hidratarse bastante, entonces se le pide que traiga termo o que traiga bastante agua a los familiares para poder hidratarlo, ¿no? Mientras puede tomar por vía oral, ¿ya? Entonces, un vaso para beber y una jarra, ¿no? Otro vaso para la realización de la higiene bucal en el cuarto de baño. Otro vaso para la realización de higiene bucal. Una palangana para la limpieza del paciente. O sea, palangana viene a ser como una especie de
batea, ¿no? Para poder hacer lo que es la limpieza, de repente la limpieza habitual, ¿no? Una cuña o botella para la recogida de las heces y orina, lo que nosotros conocemos como chata, ¿no? En pacientes que no pueden movilizarse hacia el baño. Entonces se necesita una cuña o una chata. Eso sí se mantiene siempre en el servicio higiénico. Recipientes adecuados para la recogida de muestras cuando sea necesario. Pijama o camisón, especialmente del hospital, ¿no? La bata de hospital. Debe haber guantes para poder realizar la limpieza, para poder recoger los materiales, ¿no? Que estén contaminados. Un paquete de pañuelos desechables o de gasas para poder también realizar el aseo del paciente, ¿no? Termómetro para la medición de la temperatura. Cada paciente debería tener su propio termómetro para evitar la contaminación cruzada, ¿no? Aunque, bueno, nosotros seguimos utilizando los termómetros comunes, ¿no? Tenemos ahora han salido distintos tipos de termómetros. Tenemos, por ejemplo, lo que es el termómetro de mercurio, que es el común que siempre hemos utilizado, el termómetro digital y el termómetro también que se utiliza, viene a ser el termómetro frontal, ¿no? Entonces hay varios tipos de termómetro y ya el paciente escoge cuál es el que quiere utilizar, ¿no? Ahora se utiliza el digital, ese es el que más se vende, en el cual pues solamente la duración para poder tomar la temperatura es de 1 minuto, nada más, ¿no? Depresores linguales para la inspección bucofaringea, o sea, los bajalenguas, ¿no? La lencería de cama, que son las camas, las sábanas, almohadón, protector, manta y colcha, ¿no? Tenemos el material de higiene personal, también eso es importante, ¿no? Tenerlo. Estará colocado en el cuarto de baño, pero como no es personalizado, ojo, como no es personalizado la unidad del paciente, a veces se comparte, entonces este material de higiene personal lo va a tener la persona dentro de su velador, ¿no? ¿Qué es lo que incluye? El jabón, ¿no? Para poder realizar el aseo, una esponjita, estas esponjas, o bueno, gasas, ¿no? Dependiendo de la comodidad también y dependiendo de las posibilidades del paciente, para poder realizarle el baño de esponja, o sea, el baño en cama, ¿no? Listo, pero todo eso depende, como les digo. Solamente se está manifestando o hablando de manera general. Tenemos lo que es el peine también, ¿no? Para poder, ojo, el hecho de que el paciente esté hospitalizado no significa de que nos vamos a descuidar de su presencia, de su aseo personal, ¿no? Por el contrario, más bien siempre tenemos que estar al pendiente de que el paciente se sienta cómodo. El paciente no puede movilizarse hacia el baño y no puede hacerse su propio aseo. Imagínense ustedes que estén hospitalizadas y no puedan movilizarse para poder realizarse su aseo. ¿Cómo se sentiría después de la transpiración, después de repente de algunos procedimientos que realicen? Entonces van a sentirse incómodas, ¿no? Igualito, el paciente hay que pensar que nosotros debemos mantener su comodidad, ¿no? El peine, siempre hay que peinarlos, las toallas básicamente para secarse después de su aseo, ¿no? Crema hidratante, especialmente en los adultos mayores, porque sabemos que la piel se reseca, ¿ya? Y definitivamente papel higiénico.
Disculpen, chicas, estaba con el audio apagado. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Otros materiales en función de la patología del paciente. En determinadas ocasiones, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la enfermedad que pueda tener el paciente, también se puede requerir otras cosas, pero eso lo va a pedir pues el personal o de repente se pide, por ejemplo, mascarillas, se pide, por ejemplo, lo que viene a ser gasas, otro tipo de cosas, ¿no? Dependiendo ya. Y pasamos a lo que son las condiciones medioambientales. ¿Qué significa? O sea, cómo debe estar la unidad del paciente, cuáles son las mejores condiciones para que esta persona se pueda recuperar. Todo está basado, como dice, en la comodidad y el confort. Mientras el paciente se sienta cómodo, se sienta a gusto, entonces, claro, yo sé que es difícil de que una persona se sienta a gusto estando hospitalizado, es bastante complicado, ¿no? No es nada fácil, pero por lo menos se debe de mantener ciertas condiciones para evitar que el paciente presente incomodidad y al presentar incomodidad se genera estrés y eso va a dificultar bastante lo que es la recuperación, ¿ya? Las condiciones, tres de las condiciones que se debe cumplir en la unidad del paciente vienen a ser las condiciones atmosféricas, las condiciones de iluminación, las condiciones de insonorización, ¿ya? Las condiciones atmosféricas, o sea, todo lo que rodea, la de iluminación viene a ser la luz y la de insonorización viene a ser especialmente basado en los ruidos externos e internos, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Las condiciones atmosféricas, por ejemplo, dentro de la temperatura, nosotros vamos a tener, por ejemplo, lo que oscila entre los 20 a 22 grados centígrados, ¿ya? Entre los 20 a 22 grados centígrados. Es una temperatura fresca para que la persona se sienta a gusto, ¿no? Bueno, esto puede variar quizá dependiendo de dónde se encuentre también el paciente, porque hay algunos pacientes que están hospitalizados cerca de las ventanas y la ventana puede cambiar también la temperatura, puede ser o que genere un poco más de fresco o cuando es época de verano también puede aumentar la temperatura, ¿no? Pero lo ideal sería entre 20 a 22 grados. Y no se usan pues lo que viene a ser aire acondicionado ni ningún tipo de esos tipos, ni ningún tipo de ventilación artificial. ¿Por qué? Porque eso genera que se adhieran los microorganismos, ¿no? Se adhieren los microorganismos que están en el medio ambiente y puede ocasionar que la persona tenga algún tipo de complicación, ¿ya? Después la humedad tiene que oscilar entre el 40 y el 60%, eso es lo ideal. Si está muy húmedo, puede generar, o sea, pasando del 60% de humedad, puede generar la formación de hongos. Pero, por el contrario, si es menor a 40%, entonces, ¿qué es lo que puede generar? Puede generar resequedad, ¿ya? Después tenemos lo que es movimiento del aire y la ventilación. El aire caliente pesa menos que el frío, por lo que tiende a elevarse, ¿no? Y cuando estamos en un lugar cerrado, en un ambiente cerrado, la temperatura, o mejor dicho, el aire caliente asciende, sube y por eso se siente o se tiene esa sensación de sopor, ¿no? De sofocamiento, esa sensación de bochorno. La ventilación tiene que ser lo más natural posible, ¿no? O sea, abrir las ventanas, abrir las puertas, ¿ya? Para que circule el aire. La pureza del aire tiene que estar libre de polvo,
gases, partículas, gotas de saliva, etcétera, ¿no? Eso es lo ideal para que la persona pueda tener una buena condición atmosférica. ¿Qué pasaría si no se encuentra dentro de los límites, ¿no? Ya sea la temperatura, la humedad, el movimiento del aire y ventilación, la pureza del aire. Entonces, ¿qué es lo que pasaría, no? La temperatura. La temperatura oscila entre los 20 a 22 grados, ¿no? ¿Qué pasaría si es menos temperatura? ¿Qué pasaría si es más temperatura? Menos temperatura le puede producir hipotermia al paciente. Más temperatura puede ocasionarle un golpe de calor, ¿no? Está fuera de los límites. Igual, en la humedad ya habíamos mencionado, menos de 40 puede producir resequedad y más de 60 puede producir o generar la producción de hongos, ¿no? ¿Qué pasaría si no se mueve el aire y si no hay ventilación? También puede generar deshidratación en el paciente después de una sudoración excesiva, ¿no? Igual en el caso de la pureza del aire, si no está el aire libre de polvo, de partículas, entonces, y esto se relaciona con la ventilación, ¿no? Si en este caso no existe esta pureza, puede generar lo que viene a ser infecciones cruzadas. La persona se puede infectar, ¿no? Condiciones de iluminación. En las condiciones de iluminación tenemos la natural y la artificial, ¿ya? En lo que viene a ser la iluminación natural es la producida por los rayos solares, por la luz del día, ¿no? Y se ha determinado que tiene propiedades curativas. En la luz solar, los rayos solares no intensos tienen propiedades curativas, ¿no? Ayuda a que, por ejemplo, en el caso de los niños cuando tienen problemas de ictericia, después tiene lo que son propiedades desinfectantes también, ¿no? Porque ayuda a eliminar con el calor algunos microorganismos, ¿no? Y también tiene propiedades térmicas. Es la más indicada para el cuidado y la recuperación de los enfermos. Por eso es que se prefiere la iluminación natural, ¿no? La artificial se usa normalmente en las unidades de hospitalización y está diseñada de forma que pueda ser utilizada según las necesidades, ¿no? Puede adaptarse para que proporcione luz indirecta, como luz de foco directo para el examen del paciente, luz para leer o luz muy débil, ¿no? Entonces, la artificial es a través de las lámparas, a través de las linternas, ¿no? Para poder verificar o para poder observar al paciente, ¿no? Especialmente en lugares que son muy oscuros, que no se puede visualizar bien o para poder hacer algún tipo de examen durante la noche, ¿no? La noche no ayuda, entonces se necesita lo que es la luz artificial. Y usted dirá, ¿y de noche? ¿Por qué de noche? Porque nosotros cuando estamos al cuidado de los pacientes, inclusive hasta en la madrugada tenemos que estar observándolos, viéndolos,
supervisándolo, ¿no? Entonces, se le tiene que mandar algún tratamiento, yo tengo que observar bien qué medicamento le voy a dar. Yo voy a hacer un cambio de pañal, también tengo que observar bien qué es lo que hago, ¿ya? Entonces es importante lo que es la luz o la iluminación artificial, ¿no? Las condiciones de insonorización. ¿Qué cosa viene a hacer esto? Las condiciones de insonorización se refiere al ruido que nosotros podemos bloquear, ¿no? Los investigadores han demostrado que el ruido ambiental está expresado en decibelios o en decibeles, ¿no? Y a mayor número de decibeles tiende a producir fatiga física y trastornos nerviosos o emocionales. Por ejemplo, ustedes lo deben haber comprobado. Por ejemplo, cuando van caminando por la calle, una calle bastante concurrida, cuando van a pie y de repente van por un cruce peatonal, esperan a que el semáforo les dé pase, pero mientras tanto los conductores empiezan a tocar lo que es el claxon, ¿no? Insistentemente. Y eso más genera estrés a la persona, ¿no? No sé si ustedes habrán comprobado ese tipo de situación o de repente están caminando o están dentro de una movilidad y empieza a tocar el claxon, el ruido de que a veces están arreglando las calles y eso como que genera un poco de nerviosismo, de hartazgo, ¿no? Ahora imagínense para una persona que está hospitalizada, va a generar pues mayor fatiga, mayor cansancio, ¿no? Mayor hastío. En los hospitales es frecuente el empleo de materiales absorbentes del ruido, tanto en techos como en pasillos, ¿no? Así como en cocinas, comederos, cuartos de trabajo y controles de enfermería. Por eso es que cuando uno está dentro del hospital no se escucha tanto ruido, ¿no? Porque el material viene a ser insonoro para que los ruidos externos no alteren a los pacientes. Tenemos dos tipos de ruido, el ruido exterior y el ruido interior. Se produce como consecuencia de la realización de obras, circulación, sonidos de sirenas, de ambulancias, coches de la policía y otra serie de actividades que en muchos casos además pueden llevar asociada a la producción de vibraciones, ¿no? Ese es el ruido exterior, ¿no? El ruido interior se produce a consecuencia del tránsito de personas en los pasillos. A veces ustedes escuchan que pasa una persona con tacos o que de repente pasan las zapatillas chillando o pasa el carro de limpieza y suena cada vez que encuentra una, una falla en la superficie, ¿no? Entonces eso también puede generar cierta, puede generar una especie de estrés, ¿no? Para intentar evitar este tipo de ruidos, con el fin de que el trabajo rutinario resulte lo menos ruidoso posible y molesto, es importante tener en cuenta una serie de aspectos, ¿no? ¿Qué aspectos nosotros podemos considerar? Obviamente que hay ciertas horas de mayor tránsito, por ejemplo, dentro de un hospital, ¿no? En las mañanas genera mayor cantidad de ruidos. Entonces, el paciente, mientras está a la espera de su chequeo médico, de la visita médica, de que le pasen sus medicamentos, hay que concientizar al personal de salud, o bueno, a todo tipo de personal que trabaja en el hospital, que simplemente tengan bastante cuidado al momento de desplazarse o de hacer movimientos, ¿no?
Por ejemplo, en los hospitales no debería usarse tacos, debería utilizarse em, zapatos o calzado que sea de goma, ¿no? Para evitar los accidentes, para evitar el ruido. Listo. ¿Alguna pregunta? Ujú. Listo. ¿Alguien faltaba en la asistencia, por favor? Miss, también me escuchó Flores Ah, en la primera no. asistencia. No, no te había escuchado, Flores. Muy bien. Listo. Ya. Entonces, regresamos a las 11, ¿ya? Para poder avanzar el siguiente curso. Muy bien. El día lunes vamos a estar haciendo ya otro tema que viene a ser la... Les voy a mostrar cómo es que se dobla la ropa de cama para poder hacer el tendido de cama. Ese es previo, ¿no? Eso para que ustedes vayan consiguiendo sus materiales. ¿Ya? Ese video sí no lo van a hacer, solamente es una demostración, nada más, para que sepan qué es lo que van a necesitar, porque de esta semana que viene a la otra hacemos camas hospitalarias, ahí sí tenemos que hacer el tendido de camas, ¿no? Tendidos de camas de 4 tipos, tendido de cama abierta, cerrada, ocupada, no, perdón, eh, sí, sí, está bien. Abierta, cerrada, ocupada y cama quirúrgica, ¿ya? Entonces esos 4 tipos los tenemos que hacer. Pero para eso ya ustedes deben de tener su material ya listo a la mano, ¿ya? Entonces el día lunes, cuando tengamos nuevamente este curso, ahí les voy a mostrar cómo es el doblado en la ropa de cama. Muy bien. Listo, chicas. Entonces... Ya nos encontramos a las 11 para poder seguir con el trabajo de muestras biológicas. Nos vemos dentro de un momento.